Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. La palabra de la cruz es potencia de Dios para salvación, es potencia de Dios para transformación de todo aquel que cree. La palabra de la cruz es la proclamación de que el hombre puede encontrar la redención de sus pecados solamente por Jesús. En Hechos capítulo 10, versículos 37 al 39, Pedro, proclamando la palabra de la cruz ante Cornelio y todos los que se habían reunido en su casa, les dice: vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. La palabra de la cruz es potencia de Dios para salvación, porque es la proclamación de la crucifixión del Hijo de Dios, para destacar que el hombre recibe la salvación y redención de sus pecados, no por sus obras, sino por la gracia de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 9 al 12. Aquel era la luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra de la cruz es la proclamación de la crucifixión del Hijo de Dios, para destacar que el hombre recibe salvación y redención de sus pecados por la gracia de Jesús. El hombre que se acerca a Jesús, la mujer que se acerca a Jesús y se acoge a su gracia, es el hombre, es la mujer que puede no solamente recibir el perdón de todos sus pecados, sino, sobre todo, ser constituido en hijo de Dios. La palabra de la cruz es la proclamación de que Jesús se presentó a sí mismo ante el Padre como el sacrificio único y perfecto que limpia al hombre de sus pecados y borra todas sus rebeliones. En Isaías capítulo 53, versículo 7, el profeta estableció acerca de la crucifixión de Jesús: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La palabra de la cruz es la proclamación de la salvación, es la proclamación del amor de Dios para con todos los hombres. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca. Que escrito está en la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la proclamación de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz establece también que Dios ha determinado un día en el que juzgará a todos los hombres y mujeres de todas las épocas y de todas las regiones de la tierra. Si bien es cierto, la palabra de la cruz es la proclamación del amor de Dios, también establece que Dios ha determinado un día en el que juzgará a todos los hombres y mujeres de todas las épocas y de todas las regiones de la tierra en torno a su decisión con respecto a Jesús. La palabra de la cruz establece también juicio.
En Hechos capítulo 17, en el versículo 31, leemos: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La palabra de la cruz es la proclamación del amor de Dios, pero la palabra de la cruz es también la proclamación del juicio de Dios. Hay un tiempo límite de la gracia de Dios. Hay un tiempo límite para acogerse a la gracia de Dios. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 20, leemos: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Y refiriéndose a esto mismo, en Mateo capítulo 24, versículo 37, leemos las palabras de Jesús: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No podemos nosotros solamente destacar el amor de Dios para el mundo. Es necesario destacar que la palabra de la cruz proclama también que Dios ha determinado un día en el que juzgará a todos los hombres y mujeres de todas las épocas por su decisión con respecto a la vida que el Señor les ha presentado por medio de todos los que Él envió para pregonar acerca del mensaje de la salvación. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La palabra de la cruz es la proclamación de que Dios ha determinado un día en el que juzgará a todos los hombres. Y es importante que nosotros entendamos que el resultado eterno del hombre y de la mujer depende de si acepta o rechaza la gracia de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca, pero es el hombre y es la mujer quienes deciden. Si la acepta, el resultado es vida eterna. Si la rechaza, el resultado es castigo eterno. En Juan capítulo 3, versículo 19 leemos: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. En el mismo capítulo, versículo 29, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. La palabra de la cruz es también la proclamación del juicio eterno, y que depende de la decisión del hombre, depende de la decisión de la mujer, la vida eterna o la condenación eterna. La palabra de la cruz proclama que solo en Jesús hay salvación. Mateo capítulo 1, versículo 21, y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es la única manera de encontrar la salvación. El hombre solamente encuentra salvación por medio de Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre no puede llegar al cielo. El hombre no puede encontrar salvación por ningún otro recurso. Todos los esfuerzos religiosos, por grandes que sean, no conducen a la salvación. Solamente Cristo Jesús.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra de la cruz proclama que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Hechos capítulo 15, versículo 11. Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y destaco, por gracia sois salvos. En el mismo capítulo, versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en Tito capítulo 2, versículo 11 lo leemos también, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó en Jesús. Y es el único medio, la única forma como el hombre puede encontrar salvación. Hay un día en que Dios juzgará a los hombres. El hombre que ha caminado en rebeldía, el hombre que ha caminado en enemistad con Dios, recibirá condenación eterna. El hombre que camina bajo el señorío de Cristo Jesús, el hombre que camina en justicia, el hombre que camina conforme a la voluntad de Dios, encontrará vida eterna. La palabra de la cruz proclama que la resurrección de Jesús de entre los muertos trae novedad de vida para todos aquellos que creen en Jesús y caminan bajo su señorío. Juan capítulo 11, versículo 25, le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de la cruz trae novedad de vida para todos aquellos que creen en Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Aquella mañana, cuando María Magdalena viene a la tumba, el ángel le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque la muerte no le pudo retener. Era necesario que Jesús padeciera y entregara su vida por amor de muchos, por la reconciliación de muchos. Pero la muerte no le pudo retener. Bajó a las profundidades de la tierra, dice la palabra, para proclamar el mensaje de la salvación a todos aquellos que antes de él, como Abraham, habían caminado en justicia y en la voluntad de Dios, para abrirles camino al cielo, porque antes de Jesús el hombre no iba al cielo. Pero a partir de Jesús, el hombre que camina conforme a la voluntad de Dios va al cielo. Que Jesús lo dijo claramente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar pues camino para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La palabra de la cruz proclama que la sangre de Jesús tiene poder para perdonar y borrar los pecados de todos los que se acercan a la cruz. Mateo capítulo 26, versículo 28. Esto es mi sangre, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. La palabra que Jesús proclamó, estableció, cuando la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, estableciendo con ello el propósito de su sacrificio como un cordero inmolado que se ofrecía al Padre para el perdón
de los pecados de todos aquellos que en él creyeren. Efesios capítulo 1, versículo 7, en el cual, hablando de Jesús, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. La palabra de la cruz proclama que la sangre de Jesús tiene poder para perdonar, tiene poder para borrar los pecados, tiene poder para limpiar de toda inmundicia a todo aquel que se acerca a Jesús. No importa cuán grande y cuán abominable haya sido el pecado del hombre o de la mujer, la sangre de Cristo Jesús borra y perdona de todo pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Y Hebreos capítulo 9, versículo 22, también el apóstol lo establece, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y note, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, refiriéndose a remisión de pecados. La palabra de la cruz proclama que la sangre de Jesús tiene poder para perdonar y para borrar los pecados de todos los que se acercan a la cruz. Por eso, el día de hoy, la palabra de la cruz establece para ti salvación. La palabra de la cruz establece para ti perdón de pecados. La palabra de la cruz establece liberación de todo aquello que te ha atado, que te ha mantenido atado, todo aquello que no te ha permitido desarrollarte, todo aquello que no ha permitido que tú crezcas, todo aquello que no ha permitido que tú camines en santidad, pese inclusive a que formes parte de una congregación. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para salvar. Tiene poder para sanar, tiene poder para perfeccionar, tiene poder para limpiar. El día de hoy, el Espíritu de Dios redarguye de justicia, de juicio y de pecado, para que tú puedas venir y te acojas a la gracia que es dispensada desde la cruz del Calvario. La palabra de la cruz proclama que la sangre de Jesús tiene poder para perdonar. La palabra de la cruz no satisface la razón humana. La palabra de la cruz no tiene una explicación filosófica ni científica. La palabra de la cruz es locura para todos los que se pierden, pero es potencia de Dios para todos aquellos que se acogen a la gracia de Cristo Jesús. Es locura porque ¿cómo es que por la muerte de un hombre somos libres? ¿Cómo es que por la sangre de un hombre son perdonados y borrados nuestros pecados? ¿Cómo es que por la resurrección de un hombre somos transformados en nuevas criaturas? Es locura para los que se pierden. Es locura, no pueden entender cómo el hombre pueda, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, pueda recibir liberación de pecados, perdón de pecados. No lo pueden entender, porque no se puede entender por la razón. La palabra de la cruz no se puede entender por la razón, solamente por medio de la fe. Solamente el hombre y la mujer que se acercan a Jesús por medio de la fe son quienes únicos pueden entenderlo y pueden explicarlo, porque es el proceso de liberación por el cual el Espíritu de Dios los hace caminar. La palabra de la cruz es locura. Es locura para aquellos que dependen del razonamiento humano, es locura para aquellos que tratan de explicarlo científicamente. Para ellos es locura. Pero es potencia de Dios para todos aquellos que creen, para todos aquellos que están dispuestos a caminar por la fe, para todos aquellos que están dispuestos a caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Es potencia de Dios. El pecador es perdonado y libertado de la condena de muerte que sobre de él pesaba. El pecador es perdonado y libertado de toda atadura,
satánica que sobre de él pesaba. El pecador es perdonado y ubicado dentro del reino de Dios y su justicia. El pecador es libertado de las cadenas del vicio, de las cadenas del pecado, de las cadenas de Satanás y constituido en nueva criatura. Esta es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz nos hace vivir por fe. La palabra de la cruz nos enseña sabiduría, sabiduría divina, no sabiduría humana. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. La palabra de la cruz te da potestad para vivir por el Espíritu. Vives por el Espíritu, no por las obras de la carne. Vives por el Espíritu y tienes la potestad de sujetar y someter todas las obras de la carne, para que puedas ser más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Para que puedas decir, yo estoy más que seguro que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque la palabra de la cruz establece vida, vida en el Espíritu para ti. Y tienes la potestad de sujetar todo aquello que pretende estorbar tu camino de fe, inclusive tu propia carne. La sujetas. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Esta es la proclamación de la palabra de la cruz. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. La palabra de la cruz te hace vivir no por las circunstancias, te hace vivir por la palabra de Dios. No es lo que las circunstancias digan de ti. No es lo que las situaciones quieran establecer de ti. Vives por lo que la palabra de Dios ha establecido sobre de ti. El hombre que camina conforme la palabra de la cruz es el hombre que no vive por las circunstancias. Es la persona que no vive por las situaciones. Es la persona que camina en esta vida por lo que Dios dice de él, independiente de que las circunstancias o las situaciones digan completamente todo lo contrario. Mateo capítulo 19, versículo 30, mas muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. La palabra de la cruz establece que el Señor abre puertas francas y abre camino donde no lo hay. La palabra de la cruz establece que no hay imposibles para aquel que cree, que cuando todas las cosas parecen imposibles, es cuando Dios comienza a operar. La palabra de la cruz es la palabra de la potencia de Dios, que nos hace caminar en lo sobrenatural para establecer testimonio en esta tierra de que a quien nosotros servimos no depende de las posibilidades, sino que Él llama las cosas que no son como si fueran. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte,
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. De buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que la potencia de Dios se manifieste en mí. Esta es la palabra de la cruz. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.